Buenos días. Buenos días, les saluda la abogada Ingrid Arteaga, maestrante de Derechos Humanos de la Universidad Estatal de Milagro, integrante del Grupo 3. Junto a mis compañeros, la abogada Katiuska Costa, la abogada Dayana Patiño, la abogada Angélica Luna y el ingeniero Fabricio del Salto, presentamos el análisis de la sentencia 13-21-AN y 6-22-AN. Nuestro trabajo analiza un tema clave dentro del derecho constitucional y el sistema interamericano de derechos humanos. De aquí se desprende la obligatoriedad de los informes de fondos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su exigibilidad a través de la acción de incumplimientos en el Ecuador. Tradicionalmente, los informes de fondos de la CIDH han sido considerados como simplemente recomendaciones dirigidas a los estados. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, la Corte Constitucional ha cambiado de manera radical y da un giro ante esta acción, convirtiéndolas en obligaciones jurídicas vinculantes. A partir de este contexto, nos planteamos el siguiente problema de investigación. ¿De qué manera la Corte Constitucional del Ecuador ha transformado la naturaleza jurídica de los informes de fondo de la CIDH? ¿Y qué implicaciones tiene este cambio para la protección de los derechos y su efectiva aplicación? Nuestra hipótesis nos lleva a dirimir que la Corte Constitucional, mediante las sentencias 13-21-AN y 6-22-AN, ha integrado los informes de la CIDH al ordenamiento jurídico interno. De esta manera se fortalece la responsabilidad internacional del Estado y se amplía las herramientas del acceso a la justicia para las víctimas. Es decir, de manera más sencilla, estos informes no son únicamente consejos, ahora forman parte de nuestro propio sistema jurídico ecuatoriano. A continuación, con la compañera Katiuska Costa para el desarrollo del tema. Muy muy buenos días. Les hablo sobre el marco normativo y la acción de incumplimiento. Para entender estas decisiones es necesario revisar el marco normativo. En primer lugar, Ecuador es parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual reconoce derechos fundamentales como la vida, integridad procesal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La Corte Constitucional ha sostenido que los tratados internacionales y las decisiones de los organismos de derechos humanos forman parte del Corpus Juris International, el cual se integra al llamado bloque de constitucionalidad. Esto significa que estos estándares no son externos al orden jurídico ecuatoriano, sino que tienen jerarquía constitucional. En este contexto, resulta fundamentalmente la acción de incumplimiento prevista en el artículo 93 de la Constitución. Este mecanismo permite exigir el cumplimiento de normas e informes internacionales cuando el Estado ha incumplido sus obligaciones. Gracias a esta acción, las víctimas no dependen únicamente de la voluntad política del Estado, sino que pueden acudir directamente a la Corte Constitucional para exigir que los informes de fondo de la CIDH se aplican de manera efectiva. A continuación, la abogada Patiño nos ampliará más el tema. Buenos días, compañeros. A continuación se analizará la sentencia 13-21-AN de la Corte Constitucional, un fallo de gran relevancia en materia de los derechos humanos. En el año 2000, el periodista ecuatoriano Rafael Cuesta Caputi fue víctima de un atentado con explosivos como consecuencia de su labor profesional. Este hecho constituyó un grave ataque no solo contra su integridad personal, sino también contra la libertad de expresión. Sin embargo, la respuesta del Estado fue deficiente. La investigación no avanzó, las denuncias fueron archivadas y nunca se identificó a los responsables. Ante la falta de justicia a nivel interno, Cuesta acudió a la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de fondo número 3608 emitido en el año 2008,
La CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano había violado derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y las garantías judiciales. Además, ordenó al Estado investigar los hechos y reparar integralmente a la víctima. Pese a estas conclusiones, el Estado ecuatoriano no cumplió con las recomendaciones de la CIDH. Debido a este incumplimiento, Rafael Cuesta presentó una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. En la sentencia 13-21 AN, emitida en el año 2023, la Corte Constitucional adoptó una decisión histórica a declarar que las recomendaciones de la CIDH son obligatorias y no simples sugerencias, estableciendo así un precedente importante en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Finalmente, el impacto de esta sentencia es fundamental, ya que vincula directamente la libertad de expresión con la obligación del Estado de proteger a los periodistas, investigar las agresiones en contra y garantizar la reparación de las violaciones a los derechos humanos. A continuación, la compañera abogada Angélica Luna. Buen día, compañeras. Por favor, ayúdenme con las diapositivas, por favor. Ok. Continuando con el tema, el segundo caso que podemos ver es el del ciudadano Nelson Serrano, cuya situación evidencia una de las violaciones más graves al orden constitucional. En el año 2002, Serrano fue detenido en Quito y trasladado a Estados Unidos mediante una supuesta deportación. Sin embargo, al ser ciudadano ecuatoriano, no podía ser deportado ni extraditado, ya que la Constitución prohibía la extradición cuando existía el riesgo de pena de muerte. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, en su informe de fondo 84-09, concluyó que Serrano fue detenido ilegalmente, incomunicado en condiciones inhumanas y trasladado de forma arbitraria, exponiendo a la pena capital. El Estado ecuatoriano incumplió nuevamente estas recomendaciones. En la sentencia 6-22 AN, la Corte Constitucional reiteró que el incumplimiento de los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos genera responsabilidad internacional y que estos informes son plenamente exigibles a través de la acción de incumplimiento. A continuación, tenemos al ingeniero del Salto expondrá la relevancia de esta sentencia. Buenas tardes. Como conclusión tenemos, considerando que las sentencias 13-21 AN y 6-22 AN representan un cambio paradigma en la aplicación del derecho internacional en el Ecuador. La Corte Constitucional transformó los informes de la CIDH, convirtiéndolos en una herramienta jurídica y vinculante sobre todo, dotándolos de una fuerza constitucional que nos permite, a través de las víctimas, ejerzan la exigibilidad en cumplir sus derechos dentro del sistema interno. Los fallos demuestran que las acciones de incumplimiento en el mecanismo eficaz para combatir la impunidad protege el derecho humano y garantiza que el Estado cumpla con el compromiso internacional. La relevancia de este análisis radica en que fortalece las acciones jurídicas, limita el abuso por parte del poder estatal y posiciona al Ecuador como un referente regional en la exigibilidad de las decisiones del sistema interamericano. En definitiva, esta sentencia nos enseña que, que aparte de la soberanía del Estado, en cumplir el... Perdón. En definitiva, esta sentencia nos enseña que la soberanía del Estado no se ve debilitada, al contrario. Cumplir con los derechos humanos significa que fortalece y garantiza de manera eficaz el cumplimiento de la misma. Gracias. Ok, es decir, la Corte Constitucional, al acoger estas acciones, no solo protegió derechos individuales, sino que también colocó al Ecuador como un referente regional en la defensa de los mismos. Muchas gracias, buenas noches.